Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Nos encontramos en las instalaciones de la editorial Siglo XXI en la Ciudad de México y vamos a conversar con Jaime Labastida. Él es director general de esta institución, pero además un personaje notable en la cultura de México, poeta, filósofo, ensayista, uno de los personajes más notables que está cumpliendo este 15 de junio 80 años de edad. Jaime Labastida, siempre es un placer conversar contigo. Filósofo y poeta, ¿por qué? Son dos profesiones, son dos ocupaciones muy distintas. ¿Qué lleva a un hombre a ser a un mismo tiempo filósofo y poeta? No lo sé. Pero lo que te podría decir, quizás, y no sé si una respuesta adecuada, es que nos une el amor por la palabra. La poesía es una de las formas más difíciles de escritura, como tú lo sabes, y al propio tiempo la filosofía te da la densidad del pensamiento. Pero la poesía que yo he intentado es siempre una poesía de carácter reflexivo, quizás digamos conceptual, y en este sentido podría haber un vínculo entre una y otra forma de escritura. Jaime, ¿por qué eres un animal de silencios? Así se llamaba una compilación de tus poesías, así se llama ahora la compilación de todas tus poesías hasta este momento. ¿Por qué un animal de silencios? Bueno, se inspira el título en una expresión de Martin Heidegger, un gran filósofo contemporáneo, como lo sabes bien. Él dice que se necesita del silencio para saber escuchar lo que el ser nos dice. Pero no es este mi sentido. También hay un gran pensador peninsular, Baltasar Gracián, que dice que los seres humanos necesitamos mantener continuamente tres formas de diálogo. Un diálogo con los seres vivos, y eso es en voz alta, con las personas que nos rodean. Un diálogo con los muertos, y es la lectura en voz baja, con los grandes pensadores y los grandes poetas. Y un diálogo con uno mismo. Y al entrar en el interior de uno mismo, lo hace uno en silencio. Hay que guardar silencio, como en la música, para poder escuchar adecuadamente lo que las propias palabras nos dicen. Tú has señalado, Jaime, que la libertad ha definido tu vida. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Bueno, he conjugado, digamos, en la práctica, en muchas ocasiones, el verbo renunciar. Cuando hago un trabajo que no me satisface del todo, prefiero renunciar a él que continuar forzado en esa labor. Siempre he trabajado en lo que me satisface, en lo que más me gusta, y creo que eso me ha permitido hablar con libertad de lo que pienso y creo. Nunca he pertenecido a ningún partido político, no he formado ni siquiera parte de grupos literarios continuos. En mi extrema juventud hubo un pequeño grupo, Es la espiga amotinada, ¿no? La Espiga Amotinada, pero éramos un grupo de amigos nada más. Nunca hicimos un manifiesto literario ni tuvimos un credo artístico común. Y lo propio puedo decir de cualquier otra agrupación. Nunca he formado parte, bueno, ni siquiera voy a las tertulias literarias. ¿En serio? Ni voy a los cafés. Pero, a ver, fuiste director de la Academia Mexicana de la Lengua y has tenido siempre posiciones importantes dentro del mundo cultural mexicano. ¿No te obliga eso, digamos, a participar en el ambiente cultural de nuestro país? Por supuesto que sí. Y lo hago con muchísimo gusto. He sido director del Festival Cultural de Sinaloa, subdirector del Instituto Nacional de Bellas Artes en dos áreas distintas y, por supuesto, director de la Academia Mexicana de la Lengua durante 8 años. Trabajos todos ellos que me han producido enormes satisfacciones. Y eso me hace estar al día y, digamos así, inmerso en la actividad social. Pero fuera de eso, el resto de mi tiempo lo dedico a mí mismo y a mi trabajo de carácter literario y filosófico. Naciste hace 80 años en Los Mochis, Sinaloa, que no era precisamente la Atenas de México. Cuéntame un poco tu trayectoria, cómo... Bueno, a ver, Sergio, no solamente no era la Atenas de México, sino que era una población totalmente aislada del resto de la República. No había agua potable, no había calles pavimentadas, no había drenaje. La electricidad nos llegaba de la fábrica solamente por las tardes. Nos comunicábamos a través de una radio que mi padre improvisaba en el techo de la casa con antenas. Solamente se escuchaba el XCW y por las noches, bueno, estábamos aislados. ¿Qué hacía tu padre? Mi padre era médico, y mi Médico. padre no solamente era médico, había nacido en Guadalajara, era un hombre culto que en su juventud hizo poesía y publicó en revistas literarias tapatías. Lo que siempre me llamó la atención es que mi padre, teniendo el horizonte abierto en Guadalajara, la segunda ciudad de la República, hijo de un diputado constituyente, de un senador de la República, de un exgobernador, pero prefirió irse a sumergir a un pequeño pueblo en aquel entonces de 5,000 habitantes, donde conoció a mi madre y se quedó a vivir ahí. Bueno, el amor es muy poderoso. Pero no solamente fue el amor, fue también la repulsión a mi abuela.
Ah. Tuvieron conflictos muy severos, mi padre y su madre, y por eso él prefirió poner mucha distancia. ¿Y este joven de Los Mochis cómo llegó a estudiar filosofía? Bueno, Los Mochis, precisamente porque era un pequeño poblado de 14 o 15 mil habitantes, el grado máximo de estudios de que disponía era una secundaria federal por cooperación. Así que todos los que queríamos estudiar teníamos que salir forzosamente de Los Mochis. Las opciones eran Culiacán, la capital del estado, Monterrey, Guadalajara o México. Dos de las hermanas de mi madre vivían en México y a todos nos enviaron a la Ciudad de México a estudiar. Debo decirte que en una universidad militar, la Universidad Militar Latinoamericana, ya desaparecida, en donde estábamos presos desde las 7 de la mañana del lunes hasta las 12 meridiano del sábado. Si es que no nos arrestábamos por haber cometido alguna falta. ¿Por qué estudiaste filosofía? ¿Por qué filosofía? Me interesó estudiar filosofía porque creí que me daría un sustrato para escribir poesía. Lo que me interesó desde un principio fue escribir poesía. En la preparatoria tuve profesores excepcionales que nos guiaron no solamente a mí, sino también a Heraclio Cepeda y a Jaime Shelley, que eran mis compañeros en la preparatoria, hacia las letras. Encontraron en nosotros un cierto interés por la literatura. Y nos dieron a leer libros muy importantes. Y nos dieron clases muy importantes. Teníamos un profesor verdaderamente genial, Francisco Gil Villegas, que respondía con indirectas. Le preguntábamos, por ejemplo, alguna vez, imagínate qué anécdotas. Maestro, ¿quién es la mujer más hermosa para usted? Nunca te respondía. Decía, con una voz estentórea, decía, solo hay una. Y teníamos que adivinar quién era. Le decías Brigitte Bardot en aquellas épocas, Gina Lollobrigida, ninguna. Hasta que alguien dijo, María Félix, respondía con indirectas muy extrañas. Maestro, ¿le gusta París? Respuesta, ¿se viaja con mucho dinero o no se viaja? O sea, quería decir que no había salido. Y finalmente supimos que nunca había salido de la Ciudad de México. Pero además era un hombre cultísimo que nos daba etimologías griegas y latinas, entre otras cosas, y literatura. Jaime Labastida, ¿qué tan importante ha sido tu trabajo en Editorial Siglo XXI y cuál es el significado de esta editorial en la historia cultural de México? Bueno, como tú sabes, Siglo XXI nació después de que el gobierno de Díaz Ordaz defenestró a Arnaldo Sfila. Nos Del unimos Fondo de Cultura. del Fondo de Cultura Económica. Él era el director general allí. Nos unimos un grupo de intelectuales, de escritores y de empresarios para aportar dinero y que hiciera surgir Siglo XXI. Orfila la dirigió durante muchos años hasta que a los 90 años de edad decidimos jubilarlo, ya estaba en condiciones precarias desde el punto de vista de salud y 2 o 3 años después asumí yo la dirección general. La editorial, pues digamos, es emblemática en muchos sentidos. Es una editorial dedicada, muy plural, abierta, por supuesto, no tiene una ideología precisa. Respetamos las posiciones de todos los autores con independencia de su forma de pensar. Y es una editorial dedicada fundamentalmente a las humanidades y las ciencias sociales. Desde luego publicamos también literatura, no mucha. El mayor cuerpo de la editorial se centra en labores de carácter académico. Somos una editorial privada, sostenida por sus accionistas. Somos muchos los accionistas del siglo XXI y hemos sobrevivido a todas las crisis por las que hemos atravesado. Ahora estamos en una situación, digamos, no boyante, pero por lo menos sin peligro a la vista. Hay una gran discusión en los medios intelectuales hoy acerca de los subsidios y el dinero que el gobierno les da a los creadores, a los investigadores. ¿Qué opinas? Yo creo que el gobierno tiene razón en dar lo que debe dar al desarrollo de la cultura. Sin estímulos es muy difícil que la cultura, tú lo sabes bien, pueda florecer. Hay actividades, particularmente las escénicas, que no pueden desarrollarse sin patrocinio público o sin patrocinio privado. Te encuentras, digamos, en Nueva York, en el Met, una enorme lista de los patrocinadores de la ópera, porque sin ese patrocinio la ópera no puede darse. ¿Es mejor que sea público o privado ese patrocinio? Yo creo que puede ser de los dos. Te quiero recordar que Luis XIV le daba un salario, llamémoslo de esta manera, al caballero Bernini, equivalente al salario de uno de sus ministros para que le diera clases a los futuros escultores franceses. La forma en que le pagó Bernini fue hacer una estatua suya, que es la que está ahora abriendo el Louvre, es una copia en bronce,
porque el original estuvo a punto de ser destrozado. No le gustó a Luis XIV, era una estatua en mármol, porque era muy barroca y él ya tenía las normas neoclásicas. Pero independientemente de esto, lo que te quiero decir es que un rey despótico como era él, pero ilustrado, apoyaba las artes. Entonces, me parece fundamental que el Estado desarrolle el arte que le es propio. Jaime, ¿qué te gusta? No apropiarse de él. No apropiarse del arte, pero No sí apropiarse, apoyarlo. apoyar a los artistas para que con entera libertad desarrollen lo que a ellos les interese. Yo en lo personal nunca he tenido becas, pero es mi forma personal de actuar. Pero creo que una gran cantidad de gente... Que tú lo has dicho siempre, no soy miembro del Sistema Nacional ni de creadores ni de ninguno, o sea, no recibe respaldo del gobierno. No, siempre he vivido de mi trabajo. No, ¿por qué? Porque las becas tienen un corto periodo de funcionamiento y después de eso, ¿qué sucede con uno? Entonces prefiero tener un trabajo estable que me dé para vivir lo suficiente. Jaime, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Bueno, grande no sé, de edad ya lo soy. ¿Qué estás viendo hacia el futuro? ¿Qué te Bueno, gustaría estar haciendo en los próximos años? Quisiera, por ejemplo, publicar 2 o 3 libros que tengo en mente, no míos solamente, sino, por ejemplo, una edición crítica del ensayo político sobre el reino de la Nueva España, de Humboldt, porque la edición que corre, la edición popular de sepan cuántos, me parece una edición en donde se calumnia y se desprestigia a Humboldt. Ay, tú le has dedicado mucho trabajo a Humboldt desde hace muchos años, ¿no es así? Desde hace Hablas más de- muy bien el alemán, tengo entendido. No, él la mayor parte de su obra la hizo en francés. En francés. Ah, bueno, pensé que... Pero siempre has hecho trabajo sobre Humboldt, siempre te ha interesado. Hace más de 50 años he hecho trabajo sobre Humboldt. Acabo de volver de Berlín de un congreso en donde participé y vamos a publicar en breve su obra final, El Cosmos. Es así en alemán. Esa sí la escribió y la redactó en alemán. El Cosmos, pero con una variante respecto a la edición original. Yo digo que Humboldt no puede separarse su texto, su actividad intelectual del trabajo plástico. Hay más de 800 grabados que acompañan la totalidad de su obra y la mayor parte de la gente no lo sabe. Y el Cosmos está acompañado de 90 mapas de carácter planetario y los vamos a publicar ahora interpretados por 2 grandes geógrafos mexicanos. Jaime Labastida, filósofo, poeta de toda la vida, ensayista, periodista, director de Plural muchos años también, director de la editorial Siglo XXI. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, querido Sergio. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.